Mire, nosotros como abogados veíamos con preocupación el día de ayer bastante información que circulaba en la red social Twitter, porque la policía a través de su cuenta oficial estaba publicando varias fotos de personas, generalmente hombres, que se veían con problemas de adicción, algunos, y hablando de que tenía retenidos en delegaciones policiales. Igualmente, el fiscal general en su cuenta de Twitter hablaba de que estas personas, además de ser llevadas a centros de contención, iban a ser procesadas penalmente por el delito previsto en el artículo 338 del Código Penal, que trata de la desobediencia de particulares, que tiene una pena de prisión hasta de 3 años. Realmente, como abogada litigante en materia penal, e incluso desde mi cuenta de Twitter también criticaba esa medida. En primer lugar, porque no se había ni siquiera publicado el decreto. En segundo lugar, no había pasado el tiempo suficiente para que todas las personas que no tienen acceso a redes sociales y que no vieron la cadena nacional del presidente pudieran enterarse de las consecuencias que genera el incumplimiento de la cuarentena obligatoria. En ese sentido, nosotros estábamos varios abogados hablando que eran detenciones ilegales. El abogado coordinador del IDUCA también pronunciaba al respecto de que esto generaba una seria violación a derechos humanos en ese sentido, pero ahora vi que en una conferencia de prensa el fiscal general ya estaba rectificando y estaba hablando que no se estaba procesando penalmente a nadie, lo cual me parece bastante racional que se haya hecho esa aclaración. Decreto de emergencia, Berta María, y con el estado de excepción, faculta al Estado para hacer estas entonces detenciones, tomando en cuenta que usted lo decía, el anuncio había sido hecho por el presidente de la República en esta cadena de radio y televisión el día sábado de la noche. ¿Qué tanto se puede operativizar de inmediato o la emergencia por el coronavirus lo amerita? Mire, pero es que por el principio de legalidad no debieron haberse hecho esas retenciones, porque primero no se había publicado en el diario oficial el decreto. Sí, muchas de esas detenciones se dieron en la madrugada, es decir, 3 o 4 horas después de la cadena nacional donde se anunciaron las restricciones. Entonces yo sí veía con preocupación y obviamente hay una flagrante violación al principio de legalidad que está regulado en el artículo 15 de la Constitución, y ese era el principal impasse. Nosotros decíamos, hay que divulgar más el decreto, hay que informar a toda la gente de cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Hasta este día se habla de 37 detenciones, de 300 detenciones. Ha subido. Sí, 439 hasta las 3 de la tarde de hoy. Sí, eso también nosotros lo vemos, incluso para los mismos fines prácticos y preventivos del gobierno. Yo lo veo bastante problemático porque están llenando los centros de contención con gente, bueno, si es que la están llevando a los centros de contención, porque hasta ayer en la tarde mucha gente se comunicaba, por ejemplo, a mi cuenta de Twitter diciendo de que no sabía el paradero de sus familiares, que sabían que se los habían llevado a los policías, pero no sabían si a las delegaciones o a los centros de contención. Yo creo que también hay un problema de una gran falta de información. Sí, Berta Deberían María, también de publicar los nombres de las personas retenidas. Sí, Berta María, por el tiempo nos dicen del máster que tenemos escasos segundos. ¿Qué va a pasar entonces con estas personas? ¿Deberán cumplir la cuarentena? Pues porque la fiscalía los tiene que acusar de algo, pues. Han dicho que no. Según lo que dijo el fiscal hoy en la tarde, no hay procesos penales. Están en centros de contención y van a ser obligados a cumplir la cuarentena. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque incluso si se presentara un habeas corpus, la sala no va a resolver menos de un mes, pues. Entonces, pero sí a futuro deberían de repensar esta medida que están tomando. O sea, que las medidas cuando se implementen la población debería estar informada, es lo que usted dice.
Sí, debe haber una divulgación y también no seguir llenando los centros de contención, así como se está haciendo hasta ahorita, pues. Gracias. Gracias, Berta María. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.